Hoy les voy a hablar sobre un estudio que investigó por qué los perros pueden variar tanto en tamaño, desde razas muy pequeñas hasta otras muy grandes. Todos sabemos que hay perros diminutos como el chihuahua y otros enormes como el gran danés, pero ¿de dónde viene esa diferencia tan grande? Durante mucho tiempo se pensó que varios genes estaban involucrados, pero no se había identificado un cambio genético clave. El estudio analizó más de 1.400 genomas de perros modernos, perros antiguos y otros caninos como coyotes y lobos. Lo sorprendente es que encontraron que una sola mutación genética ubicada cerca del gen IGF-1 tiene un efecto muy fuerte en el tamaño del cuerpo. Esta mutación tiene dos versiones, una que produce caninos pequeños y otra que produce caninos grandes. Lo más interesante es que esta mutación existe desde hace más de 50.000 años, antes incluso de la domesticación del perro. La naturaleza seleccionó estos tamaños según el ambiente. En climas cálidos predominan los caninos pequeños y en climas fríos los grandes. Cuando los humanos empezaron a criar perros, aprovecharon estas dos variantes para crear razas de diferentes tamaños. Por eso hoy vemos tanta diversidad. En esta imagen se muestra cómo ha cambiado la frecuencia de una mutación genética, llamada alelo pequeño, a lo largo del tiempo en diferentes especies de caninos. El color representa qué tan común era la mutación. El rojo significa que el alelo pequeño era muy frecuente, el amarillo indica que era poco frecuente. En la parte izquierda vemos los caninos más pequeños como chacales y zorros. En ellos el alelo pequeño es muy común, lo que explica su tamaño reducido. En el centro está el lobo gris, el ancestro directo de los perros. Durante la época de hielo, hace más de 53.000 años, la mayoría de lobos tenía la versión que produce tamaños grandes, porque el clima frío favorecía cuerpos más grandes. Luego, entre 40.000 y 15.000 años atrás, ocurrió la domesticación. Aquí aparecen los primeros perros y ambos alelos, el grande y el pequeño, empezaron a mezclarse. Más adelante, entre 7.000 y 9.500 años, ya existían perros de distintos tamaños. En el lado derecho lo vemos claramente. Los perros grandes tienen menor frecuencia del alelo pequeño, mientras que los perros pequeños lo tienen casi al máximo. La imagen demuestra que esta mutación ha pasado por millones de años de la evolución natural en diferentes caninos y más recientemente por la selección humana. Gracias a esto hoy tenemos una enorme diversidad de tamaños en los perros domésticos. En resumen, la enorme variedad de tamaños en perros actuales se debe principalmente a una sola mutación genética, que ha sido moldeada tanto por la evolución natural como por la selección humana. Este estudio muestra cómo un pequeño cambio en el ADN puede tener un impacto enorme en una especie. Para este estudio, los autores utilizaron una metodología basada en el análisis de genomas antiguos y modernos de diferentes especies de cánidos. El objetivo era identificar la variante genética que controla el tamaño corporal y entender su historia evolutiva. La metodología se divide en un total de 7 partes. La primera parte es recolección de muestras y genomas. Primero reunieron un conjunto muy grande de datos genómicos, más de 1.400 genomas completos de perros modernos, perros de aldea, perros antiguos, lobos modernos, lobos del Pleistoceno, coyotes, zorros, chacales y otras especies de cánidos. Esto permitió comparar la misma región genética a lo largo de toda la familia de los cánidos. La segunda parte es la identificación de variantes en la región IGF-1. Después se enfocaron en la región donde sabe que está el gen IGF-1, que es clave para el crecimiento. Ahí buscaron todas las variantes posibles, incluyendo variantes codificantes y no codificantes, pero prestando especial atención al ARN largo, antisense, a IGF-1, AS. El objetivo era detectar cuál variante se asociaba más fuertemente al tamaño corporal. La tercera parte es análisis de asociación genética. Con todos los genomas de perros modernos hicieron un análisis de asociación genética. Básicamente compararon el genotipo de cada perro contra su tamaño corporal real. Esto lograron identificar el SNP que mejor explicaba la diferencia entre perros grandes y perros pequeños. Continuaron con el paso 4, análisis de perros antiguos. Para saber si esta variante era reciente o antigua, analizaron perros arqueológicos de hasta 9.500 años. Debido a que el ADN antiguo está muy degradado,
Utilizaron métodos estadísticos para estimar la probabilidad de que cada perro antiguo tuviera el alelo pequeño o el alelo grande. Luego continuaron con el paso 5, comparación en lobos modernos y lobos antiguos. Luego compararon la misma variante en lobos modernos y en lobos del Pleistoceno. Esto les permitió ver cómo se distribuía el alelo en el pasado y entender si el ambiente como la temperatura influía en la aparición del alelo más grande. Y siguieron con el paso 6, análisis en otras especies de cánidos. También examinaron otros cánidos como coyotes, zorros, chacales, para determinar si la variante pequeña era ancestral o si surgió solo en lobos o perros. Además, usaron medidas reales de peso corporal para correlacionar directamente el genotipo con el tamaño. Y por último, el paso 7, validación molecular del mecanismo. Finalmente, analizaron experimentalmente el ARN largo IGF-1/AS usando datos del ARN secuencial. Esto les permitió ver si se podía formar un dúplex con el ARNM de IGF-1 y cómo la variante identificada cambiaba esa estructura. Con esto podían conectar la variante con su efecto fisiológico, cambiar la producción de la hormona IGF-1. En conjunto, la metodología combinó análisis genómicos a gran escala, ADN antiguo, comparación entre especies, análisis poblacional y validación molecular. Permitió identificar no solo la variante exacta asociada al tamaño corporal, sino también reconstruir su origen, cómo ha sido moldeada por la selección natural y la selección humana en distintas especies de cánidos. Bueno, ahora les voy a explicar los resultados del estudio. Lo primero que encontraron los autores es que prácticamente una sola variante genética es la que controla el tamaño corporal en los perros y en otros cánidos. Esta variante está dentro de un ARN largo no codificante llamado IFG1-AS. Cuando esta variante es C, el animal tiende a ser pequeño y cuando es T, tiende a ser grande. En el gráfico pueden ver cómo más de 200 razas se separan casi perfectamente según ese genotipo. Todos los perros grandes se agrupan con la T y los perros chicos se agrupan en la C. Esto es uno de los resultados más importantes. Después, los autores analizaron perros antiguos, algunos de ellos con más de 9.500 años, para saber si esta variación era algo reciente o si ya existía desde los primeros perros. Y aquí se vio algo súper interesante. Ambos alelos, tanto el pequeño como el grande, ya estaban presentes desde hace miles de años. Eso significa que esta variación ya existía en los ancestros de los perros modernos y no surgió en la creación de las razas modernas. Luego compararon estos resultados con lobos, tanto modernos como antiguos, y lo que encontraron fue que en lobos pasa exactamente lo mismo. Los lobos del norte, que viven en climas fríos, tienden a tener el alelo T y son mucho más grandes, mientras que los lobos de zonas cálidas tienden a tener el alelo C y son más pequeños. Esto coincide perfectamente con la regla de Bergman, que dice que los animales en climas fríos evolucionan cuerpos más grandes para conservar el calor. También estudiaron coyotes y ahí se vio un factor muy claro. Los coyotes del oeste de Estados Unidos son más pequeños y casi todos tienen el alelo C. Los coyotes del este son más grandes porque tienen una mezcla con lobos y en estas poblaciones aparece mucho el alelo T. O sea, otra vez el tamaño corporal está totalmente alineado con el genotipo. Cuando ampliaron el análisis a otros cánidos como zorro, chacales y cuanes, encontraron que todos ellos tenían el alelo C, el pequeño. Esto le permitió concluir que el alelo pequeño es el alelo ancestral y que el alelo grande surgió después, probablemente en los ancestros de los lobos. Entonces la historia evolutiva queda así. Originalmente todos los cánidos eran pequeños y luego surgió el alelo que permitía cuerpos más grandes y fue favoreciendo en ciertos ambientes. Finalmente, para entender el mecanismo molecular, los autores estudiaron cómo funciona esta variante dentro del ARN IFG1-AS. Descubrieron que este ARN puede formar un dúplex con el ARNM de IGF-1 y que la variante cambia esa interacción.
Cuando la estructura cambia, cambia también la cantidad de la hormona del IGF-1 que se produce, y esto altera directamente el crecimiento del animal. Es decir, no es una mutación en un gen que produce proteínas, sino un cambio regulatorio y aún así teniendo un efecto muy fuerte en el animal. En resumen, los resultados muestran que una sola variante no codificante controla gran parte del tamaño en perros y en otros cánidos, que esta variante es muy antigua y que ha sido modificada tanto como selección natural como por selección humana, y que actúa regulando la expresión del gen IGF-1. Con esto, el estudio explica la gran diversidad de tamaños que vemos hoy en día en perros y en otros cánidos. En la discusión, los autores interpretan qué significa realmente que una sola variante no codificante puede explicar gran parte del tamaño corporal en los perros y en otros cánidos. Lo primero que destacan es que este hallazgo cambia la forma en que entendemos la genética del tamaño. Normalmente se espera que una característica tan drástica como el tamaño dependa de muchos genes pequeños, pero aquí se demuestra que existe un solo SNP dentro de un ARN largo, IGF-1-AS, con un efecto extremadamente fuerte. Otro punto importante de la discusión es que esta variación no es exclusiva de los perros modernos. El análisis de ADN antiguo revela que tanto el alelo pequeño como el alelo grande estaban presentes miles de años antes de que existieran las razas actuales. Esto indica que la domesticación no creó esta variación, sino que los humanos reforzaron y seleccionaron tamaños específicos usando una variación que ya existía naturalmente. La discusión también resalta que esta variante estaba siendo moldeada por selección natural mucho antes de la intervención humana. Al observar a los lobos modernos y antiguos, se ve que el alelo grande abunda en regiones frías, mientras que el alelo pequeño predomina en regiones cálidas. Esto encaja con patrones ecológicos conocidos como la regla de Bergman. Entonces, la diferenciación de tamaños en cánidos no es solo un proceso de domesticación, sino también un proceso adaptativo ecológico. Otro elemento clave que se analiza es que la comparación con otras especies como coyotes, zorros, cuanas y chacales muestra que el alelo pequeño es el alelo ancestral en la familia de los cánidos. El alelo grande es una variante derivada que surgió después y fue aprovechada tanto por condiciones ambientales como por selección artificial en perros. Esta evidencia filogenética fortalece la idea de que el tamaño pequeño fue la condición original y el tamaño grande apareció después evolutivamente. Finalmente, los autores discuten que este caso representa un ejemplo muy claro de cómo una sola variante pudo ser moldeada simultáneamente por fuerzas naturales y antropogénicas. La selección natural favoreció tamaños corporales distintos en función del clima y de su hábitat, mientras que la domesticación humana exageró aún más esos extremos al crear razas muy grandes o muy pequeñas. En general, la discusión del estudio integra cómo esta variante ha funcionado a través del tiempo, las especies y los ambientes, y cómo combina mecanismos regulatorios con procesos evolutivos amplios. Como conclusión tenemos que este estudio demuestra que la gran variedad de tamaños en los perros se debe principalmente a una sola mutación genética que existe desde hace más de 50.000 años. Primero la naturaleza moldeó esa mutación según el clima y después los humanos la aprovecharon para crear razas pequeñas y grandes. Así la evolución natural y la selección humana trabajaron juntas para producir la diversidad de tamaños que vemos hoy en los perros.